Puedes llevar meses repitiendo afirmaciones como soy abundante, merezco amor o confío en mí y aún así continuar obteniendo resultados muy parecidos. Muchas veces el problema no es que necesites repetir más afirmaciones, sino que estás intentando sustituir una creencia que todavía no has conseguido identificar. Y aquí está lo realmente interesante. Una creencia limitante no siempre aparece dentro de tu cabeza diciendo claramente que no mereces dinero, que no eres suficiente. Pero puede aparecer cuando alguien te pregunta, por ejemplo, el precio de tu trabajo y antes de conocer su respuesta ya estás pensando que seguramente le va a parecer caro. En este vídeo voy a enseñarte a seguir este tipo de pistas hasta localizar tu creencia concreta, que puede estar influyendo en aquello que quieres manifestar. Si llevas tiempo aprendiendo sobre manifestación, probablemente ya sabes que nuestras creencias influyen profundamente en la manera en la que interpretamos la realidad. El verdadero problema aparece cuando intentamos llevar esta idea a la práctica. Es realmente sencillo comprender que tenemos creencias limitantes. Lo difícil es responder con precisión cuando nos preguntamos cuáles son las nuestras. Entonces comenzamos a buscar frases genéricas sobre dinero, éxito, merecimiento y tratamos de sustituirlas inmediatamente mediante otras positivas. Por ejemplo, una persona puede querer aumentar sus ingresos y repetir cada mañana que es abundante, pero quizás su verdadero bloqueo no sea una idea general sobre la abundancia. Tal vez cuando tiene que ofrecer su servicio piensa en cobrar una determinada cantidad y hará que la otra persona la rechace. En estos casos existe una diferencia importante entre la afirmación que la persona ha elegido conscientemente y la programación que aparece espontáneamente cuando la realidad toca un punto sensible. Joe Dispenza explica este fenómeno utilizando la idea de programas automáticos. Cuando determinados pensamientos, emociones, actitudes y comportamientos se repiten durante un suficiente tiempo, puede volverse tan familiares que dejamos de experimentarlo como decisiones conscientes. Simplemente reaccionamos desde ellos. En su planteamiento, una parte fundamental del cambio consiste precisamente en aprender a reconocer esos patrones del antiguo yo antes de intentar construir uno diferente. Por eso hoy no vamos a intentar sustituir ninguna creencia todavía. Primero vamos a aprender a encontrarla, porque resulta muy difícil transformar conscientemente un programa que continúa funcionando sin que sepamos cuándo aparece. Uno de los motivos por los que cuesta tanto descubrir nuestras creencias es que normalmente imaginamos que una creencia limitante debería sentirse como una idea claramente equivocada. Sin embargo, cuando llevamos tantísimos años pensando de una determinada manera, esa interpretación puede volverse tan familiar que ya no la percibimos como una interpretación, sino que la percibimos como una descripción objetiva de nosotros mismos o del mundo. Una persona que durante años ha pensado que es malo con el dinero puede dejar de preguntarse si realmente es así y utilizar esa frase para explicar automáticamente cualquier problema económico. Alguien que ha tenido varias relaciones difíciles puede terminar pensando, a mí seguro que me abandonan, y convertir unas experiencias concretas en una predicción sobre todas las rupturas futuras. Dispenza plantea que la repetición del pensamiento y sentimiento puede consolidar un determinado estado del ser. Pensamos de cierta manera, ese pensamiento genera una emoción coherente con él y una vez sentimos esa emoción, nuestra mente tiende a producir nuevos pensamientos compatibles con aquello que sentimos. Cuando ese círculo se repite durante mucho tiempo, determinadas respuestas pueden adquirir una enorme familiaridad. Lo importante para nosotros es comprender que cuando eso ocurre, la persona ya no necesita sentarse conscientemente a pensar, voy a limitarme. El programa aparece por sí solo cuando encuentra las circunstancias adecuadas. Imagina por un momento que alguien desea crear un negocio, pero durante años se ha definido como una persona poco comercial. Cuando llega el momento de vender, no piensa, ahora voy a activar esa creencia limitante. Lo que aparece es algo aparentemente razonable, y es, no quiero molestar, todavía debería prepararlo un poco mejor, o quizás no sea el momento adecuado para vender. Algunas de estas frases podrían ser ciertas en una situación concreta, pero si el mismo razonamiento aparece una y otra vez cada vez que esa persona está a punto de exponerse, entonces ya no estamos observando únicamente una decisión aislada, sino que estamos viendo un patrón. Por eso, el primer cambio consiste en dejar de buscar únicamente frases obviamente negativas y empezar a observar aquellas conclusiones que te has repetido tantas veces que ya ni siquiera te estás cuestionando.
Una de las mejores maneras de descubrir una creencia consciente, una de las mejores maneras de descubrir una creencia es observar dentro de ti cuando aparece una situación relacionada con aquello que quieres manifestar. No tienes que comenzar preguntándote qué creencia tengo acerca del dinero. Puedes obtener mucha más información observando una experiencia concreta. Por ejemplo, vendes un servicio por 500 euros y alguien simplemente te pregunta cuánto cuesta. Antes de que esa persona diga si le parece caro o barato, notas tensión y aparece el pensamiento: si le digo 500 euros, no me lo va a comprar. Entonces empiezas a justificar el precio, explica demasiado todo lo que incluye o incluso terminas ofreciéndole un descuento que ni siquiera te ha pedido. Ahora ya tenemos información muchísimo más útil que antes. Existe una situación que ha activado algo. Ha aparecido una interpretación automática y esa interpretación ha generado una emoción, cuya emoción ha influido en un comportamiento. La pregunta ya no es simplemente ¿soy abundante o no?, sino que tendría que creer esa persona para que su reacción resultara completamente lógica. Quizás crea que su trabajo no vale realmente esa cantidad, que cobrar más aumenta automáticamente las posibilidades de rechazo o que necesita ser barato para resultar atractivo. No es necesario encontrar inmediatamente una frase perfecta. Lo importante es descubrir el territorio en el que ese patrón aparece. Y esto Dispensa propone precisamente familiarizarnos con los pensamientos, sentimientos y conductas que caracterizan el antiguo yo hasta ser capaces de reconocerlo cuando comienzan a activarse. Porque aquello que pasas inadvertido continúa teniendo mucha más facilidad para dirigir nuestro comportamiento. Esa observación sirve exactamente igual para todas las áreas. Si quieres una relación sana, por ejemplo, presta atención a aquello que piensas cuando alguien tarda en responderte. Si quieres, por ejemplo, crecer en el ámbito profesional, observa qué ocurre cuando aparece una nueva oportunidad que te exige que tengas que exponerte. Si quieres mejorar, por ejemplo, en el área económico, escucha qué aparece cuando tienes que poner precio a tu trabajo. Invertir en algo importante o contemplar una nueva posibilidad mayor de la que estás acostumbrado a considerar. Hay momentos en los que nuestros programas se muestran con muchísima más claridad y uno de ellos ocurre cuando algo sale mal. Por ejemplo, durante una práctica consciente podemos elegir cuidadosamente nuestras palabras. Es fácil repetir durante 5 minutos que confías en ti, pero sin embargo, después publicas algo y eso que has publicado recibe muy poca respuesta. Y aparece espontáneamente en tu mente: ¿ves? Sabía que esto no funcionaría. Presentas una propuesta y recibes un rechazo. Y la mente responde: ¿ves? No sirvo para vender. Consideramos una nueva oportunidad profesional y antes incluso de presentarte, piensas: seguro que hay muchísimas más personas mejor preparadas que yo. Esas respuestas automáticas son especialmente interesantes porque muestran la historia a la que regresamos cuando dejamos de controlar conscientemente ese discurso que tenemos interiormente. Quiero que preste especial atención a las frases que utilizan expresiones como, por ejemplo, yo soy, yo no soy, siempre o nunca, porque muchas veces convierten una experiencia determinada en una definición general de tu identidad. No es lo mismo reconocer que una estrategia comercial no ha funcionado que concluir que eres malo vendiendo. Joe Dispenza utiliza precisamente ejemplos en los que las experiencias anteriores condicionan la manera de anticipar acontecimientos futuros. Una situación todavía no ha ocurrido y sin embargo la persona ya la está viviendo mental y emocionalmente, desde recuerdos del pasado. Esto significa que una buena forma de localizar tus creencias consiste en escuchar qué explicación aparece espontáneamente después de un rechazo, después de un error, un gasto inesperado, una crítica o, por ejemplo, un retraso. No porque cada pensamiento negativo sea una creencia profunda, sino porque aquello que regresa sistemáticamente puede estar revelando una estructura mucho más estable. Existe otra pista extraordinariamente útil, y es observar aquellas áreas en las que conscientemente deseas algo, pero tu comportamiento termina repetidamente alejándote de eso. Por ejemplo, una persona puede querer aumentar sus ingresos y sin embargo evitar sistemáticamente cualquier situación en la que tenga que vender. Otra, por ejemplo, puede querer desarrollar confianza profesional,
pero no presentarse nunca oportunidades hasta sentirse completamente preparada. Alguien puede desear una relación basada en la reciprocidad y, sin embargo, sentir una necesidad cada vez mayor de perseguir justamente a las personas que menos reciprocidad le muestran. Desde fuera, estas conductas pueden parecer contradictorias, pero empiezan a tener sentido cuando preguntamos qué creencias le sostiene. Si alguien desea vender, pero evita ofrecer su producto, quizá no esté luchando realmente contra esa venta, sino contra lo que significa para él un posible rechazo. Si una persona quiere establecer límite pero nunca lo hace, puede existir debajo de la idea que expresar lo que necesita hará que los demás se marchen. Si alguien lleva años posponiendo una oportunidad profesional hasta sentirse completamente preparado, puede que no tema únicamente a equivocarse, sino lo que cree que ese error demostrará sobre su valor. Este es uno de los efectos más importantes de una creencia limitante, y es que no se limita a hacernos sentir mal. También puede reducir las opciones que consideramos posibles y las conductas que estamos dispuestos a realizar. Cuando una persona piensa que eso no es para él, deja de investigar. Cuando una persona afirma ya no puedo ganar más, puede dejar de preguntarse qué tendría que aprender o cambiar. Cuando una persona concluye nadie pagaría por eso, quizá nunca llegue a comprobar qué ocurre realmente si presenta esa oferta. Por eso mismo, cuando encuentres una incoherencia repetida entre tu deseo y tu comportamiento, no te limites a acusarte de autosabotaje. Intenta descubrir qué idea tendría que ser cierta para que esa conducta resultara lógica desde un punto de vista de tu mente. Para poder identificar una creencia con mayor precisión necesitas observar la secuencia completa que se produce alrededor de ella. Una situación activa una interpretación y esa interpretación contribuye a generar un determinado estado emocional. Entonces, desde ese estado emocional resulta mucho más probable que aparezca una conducta compatible. Dispensa desarrolla esta relación mediante el círculo pensamiento-sentimiento, explicando cómo ambos pueden reforzarse mutuamente hasta producir una forma habitual de responder. Imagina, por ejemplo, que quieres comprar una casa y encuentras una vivienda que representa exactamente aquello que te gustaría comprar. Ves el precio y tu primer pensamiento es que una casa así nunca estará a tu alcance. Esa interpretación produce frustración y resignación, y desde ese estado decides que no tiene sentido seguir investigando qué ingresos necesitarás, qué opciones existen o qué cambios podría acercarte a algo semejante. Lo importante aquí no es obligarte inmediatamente a pensar que mañana podrías comprar esa casa. Lo importante es descubrir que has pasado de un hecho presente. Ahora mismo no sabes cómo conseguirla o una conclusión permanente. Nunca podrás conseguirla. Cuando esas dos ideas se confunden, una situación actual empieza a utilizarse como prueba de un futuro que todavía no ha ocurrido. El objetivo de identificar una creencia no consiste en negar la realidad, consiste en descubrir qué parte pertenece a los hechos y qué parte has añadido mediante una interpretación que quizás llevabas años repitiendo. En cuanto puedes observar esas diferencias, el programa empieza a dejar de ser completamente invisible. Ahora vamos a reunir todo el vídeo en un ejercicio que puedes utilizar con cualquier manifestación. Quiero que elijas únicamente un área en la que estés obteniendo un resultado repetido que no deseas. Puede ser más dinero, relaciones, trabajo, confianza o cualquier objetivo importante. Después, recuerda una situación reciente y muy concreta relacionada con esa área que quieres manifestar y que haya generado una reacción significativa. No intenta analizar toda tu vida ni encontrar 20 creencias simultáneamente. Necesitas un momento suficientemente específico como para poder observar qué sucedió realmente. Supongamos que quieres aumentar tus ingresos y recuerdas una conversación en la que una persona preguntó por tu servicio. Empiezas describiendo únicamente el hecho. Me preguntó cuánto costaba. Después, recuerda cuál fue el pensamiento espontáneo que apareció en ese momento. Va a pensar que es demasiado caro. Identifica también qué sentiste y qué hiciste a continuación.
Quizás apareció inseguridad y terminaste justificando el precio, o reduciéndolo sin que nadie hubiera pedido un descuento. Ahora formula una pregunta fundamental. ¿Qué tendría que estar creyendo acerca de mí, acerca del dinero y de los demás para que esta reacción tuviera sentido? Puede que aparezca: mi trabajo no vale realmente ese precio, si cobro más me rechazarán, o para que alguien me compre tengo que ser barato. Ahora elige la explicación que realmente encaje con el patrón que acabas de observar y durante los próximos días comprueba si vuelve a aparecer en circunstancias diferentes. Observa qué piensas cuando alguien pregunta por tus precios, por ejemplo, cuando ves a otra persona cobrar más, cuando consideras aumentar tus tarifas o cuando una venta no se produce. Si esa misma interpretación comienza a repetirse en varios contextos, probablemente has localizado una creencia mucho más relevante que cualquier lista genérica que pudieras haber encontrado en Internet. Puedes hacer exactamente el mismo proceso con una relación o con la salud, con cualquier área. También puedes hacerlo con una oportunidad profesional. Aparece una oferta interesante y piensas: todavía no estoy preparado. Sientes inseguridad y decides no presentarte. Ese patrón empieza a ser visible cuando dejamos de mirar únicamente el resultado final y reconstruimos la cadena que nos llevó hasta él. Este es el punto más importante de todo este vídeo. No intentes corregir todavía la creencia mientras la estás buscando. Durante esta primera fase tu trabajo consiste en observarla suficientemente bien como para saber cuándo aparece, qué situaciones la activa, qué emoción la genera y qué decisiones favorecen. Dispensa plantea precisamente que para dejar de repetir el antiguo yo, primero necesitamos conocerlo hasta el punto de reconocer sus pensamientos, conductas, sentimientos, cuando empiezan a aparecer. Durante los próximos días quiero que hagas algo muy concreto. Cada vez que aparezca una reacción intensa relacionada con aquello que quieres manifestar, no corras inmediatamente a sustituirla por una afirmación. Dedica primero unos segundos a observar qué ocurrió realmente. Tienes que identificar qué pensamiento apareció, qué significado le diste a esa situación y qué emoción surgió que terminaste haciendo eso. Una creencia que está influyendo en tu vida deja huellas en tu diálogo interno, en la manera en la que interpretas determinadas circunstancias y en los comportamientos que tiendes a repetir. Cuando empiezas a reconocer esas huellas, algo que antes funcionaba de manera automática comienza a hacerse más consciente. Y quiero que utilices los comentarios como parte de este ejercicio. Si durante este vídeo has reconocido alguna de esas creencias que se repiten en tu vida, quiero que la escribas de forma más concreta posible en los comentarios. No pongas simplemente tengo creencias de escasez. Intenta formular la idea real que has detectado. Por ejemplo, creo que si cobro más me rechazarán. O cuando alguien se distancia, pienso que me va a abandonar. El simple esfuerzo de concretarla ya te obliga a dejar de trabajar contra un enemigo invisible. Porque esa es la diferencia fundamental. Cuando sabes únicamente que tienes creencias limitantes, todavía no sabes exactamente qué estás intentando transformar. Cuando puedes observar la creencia dentro de una situación real, reconocer qué activa, cómo te hace sentir y qué comportamiento produce, ya tienes delante un patrón específico sobre el que puedes empezar a trabajar. Y desde ahí el siguiente paso tiene mucho más sentido. Aprender a transformar esa antigua creencia sin limitarte a colocar una afirmación positiva encima. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces recuerda, eres el capitán de tu alma, el dueño de tu destino y no olvides que tienes la facultad de elegir. Así que opta por la vida, opta por la salud y opta por la felicidad.